Bienvenidos a Holograma y muchísimas gracias por estar hoy nuevamente con nosotros. Hoy estamos presentando la primera parte de Encuentro en Buenos Aires, nuestra primer conferencia interdisciplinaria realizada en el mes de diciembre en nuestro país, en donde comenzamos a plasmar la idea de poder traer en persona a las figuras cuyo pensamiento venimos presentando a través de estos años en nuestro programa. Hoy vamos a presentar a estas tres grandes figuras del nuevo pensamiento. Gente no solo dedicada a una nueva manera de pensar, sino también gente con conciencia social, conciencia política y fiel a sus ideas y pensamientos. Es difícil encasillar a cada uno de ellos dentro de una sola disciplina. Todos han escapado a la trampa de ser rotulados. Están en permanente evolución y cambio, trascendiendo constantemente sus últimas investigaciones. Dedicados a pensar un mundo mejor, una vida con más sentido y acompañándonos a transitar con sus conocimientos hacia un nuevo nivel de conciencia. Fritjof Capra es por formación un físico cuántico. Consiguió con su famoso libro El Tao de la Física conciliar el pensamiento metafísico con la ciencia occidental. Defensor de la ecología, de los ecosistemas y de los valores que hacen digno al hombre. Trabaja actualmente en el estudio de las tramas y los sistemas de redes, implementando sus enseñanzas a través de la capacitación de maestros en escuelas primarias. Stanislav Grof es médico y psiquiatra. Es un pionero de la exploración de la conciencia. Dedicó 40 años de su vida al estudio de los estados no ordinarios de conciencia. Fundador de la psicología transpersonal y del método conocido como respiración holotrópica, mediante el cual ayuda a muchísimas personas alrededor del mundo a lograr una conexión interior. Su trabajo está dotado de una enorme profundidad y del coraje de haber estudiado los mecanismos más intrínsecos de la psiquis. Rupert Sheldrake es biólogo por formación, gran defensor de la ecología y dotado de una enorme sensibilidad. Se dedicó a comprender las relaciones establecidas en la naturaleza y sus mecanismos de formación y funcionamiento. Ampliamente conocido por proponer una teoría demostrable sobre el campo morfogenético y mundialmente conocido por su teoría de la resonancia mórfica. Su trabajo es un estímulo y una fuente de inspiración para todos nosotros. Espero que disfruten de esta conferencia y ya los dejamos con las imágenes. Yo quisiera comenzar diciendo unas cosas en español. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Siento no poder dar mi conferencia en castellano, pero quiero al menos decir algunas palabras. Esta es mi primera visita en Buenos Aires y estoy muy contento de finalmente visitar Argentina, cuya cultura he admirado por muchos años. Por ejemplo, la literatura de Borges, la música de Piazzolla, películas argentinas como Hombre mirando al sureste y también uno de mis tenistas favoritos, Guillermo Vilas. Entonces, estoy encantado de esta visita y ahora voy a continuar en inglés. So let me
say Permítanme also, decir también, first of all, ante thank todo, Marisa for this que very debo generous expresar con las invitation manos en el corazón and this great mi agradecimiento a opportunity Marisa por to esta engage in muy dialogues, generosa to, invitación y esta present gran oportunidad de ideas, dialogar, to you, engage in dialogue with compartir you, ideas, and also dialogar con todos engage in ustedes y dialogue también with my disfrutar colleagues el here. diálogo con mis colegas en el panel. Stan Grof and Rupert Stanislav Sheldrake Grof are y both Rupert people Sheldrake whom I know son well. dos personas que conozco muy bien. Stan and I met Stan, in San y quien les Francisco habla, in nos encontramos en San Francisco en 1977 and we collaborated y for many cooperamos years, durante muchos holding años. seminars and workshops Mantuvimos in California. seminarios y talleres en distintos puntos de California. In 1980, En 1980, Stan me invitó a hablar en una conferencia sobre sabiduría antigua y ciencia moderna en Bombay, India. Y él organizó este encuentro, esa conferencia, en su calidad de presidente de la Asociación Transpersonal Internacional. Y fue allí que lo conocí a Rupert Sheldrake. Luego, Rupert y quien les habla, participamos en debates, en paneles, en distintos congresos y también tuvimos muchos debates personales en Inglaterra y en California y nació nuestra amistad. Durante los últimos años no estuve muy en contacto con Stan, tampoco con Rupert, así que esta es una especie de reunión, un reencuentro. Es un gran placer poder dialogar con ustedes dos nuevamente. Permítanme ofrecerles un repaso global de mi trabajo y de mi pensar en todos estos años. Cuando me remonto a los últimos 25 años, me animo a decir que mis investigaciones y mis escritos se han focalizado en un tema central: el cambio fundamental de la concepción del mundo que se observa en la ciencia y en la sociedad en general. El desplegar de una nueva interpretación o visión de la realidad y las implicancias sociales de esta transformación cultural. En mi primer libro, El Tao de la Física, publicado en 1975, hace 25 años ya, yo hablaba de los cambios dramáticos en conceptos e ideas que surgieron en la física, mi inicial campo de interés e investigaciones durante las 3 primeras décadas del siglo XX y también eventos de las décadas ulteriores. Y hablé en ese libro de los paralelismos entre la nueva física que surgía con las ideas básicas de las tradiciones orientales, las tradiciones místicas orientales. En mi segundo libro, El Punto Crucial, publicado en 1982, profundicé el enfoque para mostrar cómo la revolución en la física moderna se anticipó a una revolución parecida en muchas otras ciencias y una transformación correspondiente de las visiones mundiales y de los valores de la sociedad. En especial, exploré cambios en el paradigma en 4 disciplinas: en la biología, en la medicina, en la psicología y en la economía. Al hacer esto, me di cuenta que todas estas disciplinas tienen que ver con la vida, desde un ángulo o desde otro, con sistemas sociales y biológicos vivientes, y que la nueva física no era adecuado como nuevo paradigma o como fuentes de metáforas para estos otros campos. El paradigma de la física tuvo que ser reemplazado por un marco conceptual más amplio, una visión de la realidad donde la vida estuviese en el mismo centro. Esto implicó un cambio profundo de percepción y pensamiento para quien les habla. Esto surgió gradualmente y como resultado de diversas influencias. En 1988 publiqué un relato personal de este viaje intelectual con el título Conversaciones con personas notables. Y este libro tiene un detallado relato de mi cooperación con Stan Grof.
Sabiduría insólita es el nombre del libro. A principios del 80, cuando escribí el punto crucial, la nueva visión de la realidad que reemplazaría a la visión cartesiana tradicional en varias disciplinas, distaba de estar bien articulada. Era la visión sistémica de la vida, como la nombré, refiriéndome a la tradición intelectual de pensamientos sistémicos, y mantuve también que la escuela filosófica de la ecología profunda, que había sido planteada durante la década del 70, podía ofrecer un contexto filosófico y aún espiritual ideal para el nuevo paradigma científico. Hoy en día, 20 años después, sigo manteniendo lo mismo. Durante los años ulteriores, exploré las implicancias de la ecología profunda y la visión sistémica de la vida con la asistencia de amigos y colegas en diversos campos, y publiqué los resultados de nuestras exploraciones en varios libros. Durante los 10 años, entre 1984 y 1994, también fundé y dirigí un centro de pensamiento psicológico, el Elmwood Institute, una organización que creció para dar lugar a una gran red internacional de pensantes o pensadores y activistas. Ahora, la visión sistémica de la vida, como perfilé en el punto crucial, no era una teoría coherente de sistemas vivientes, sino más bien una nueva forma de pensar acerca de la vida, incluso nuevas percepciones, un nuevo idioma y nuevos conceptos. Fue un desarrollo conceptual en la punta de lanza de la ciencia, con pioneros de muchos campos de la ciencia que ofrecieron el clima intelectual donde avances significativos se lograrían en los años ulteriores. Mientras tanto, los científicos y los matemáticos han tomado un paso gigante hacia la formulación de una teoría coherente de sistemas vivientes, desarrollando una nueva teoría matemática, un cuerpo de conceptos matemáticos y técnicas matemáticas para describir y analizar la complejidad de los sistemas vivientes. Esta nueva matemática frecuentemente se ha denominado teoría de complejidad o de la complejidad o la ciencia de la complejidad en la prensa popular. Los científicos y los matemáticos prefieren hablar de dinámica no lineal, que se refiere a su característica crucial de ser una forma no lineal de matemática. Ahora, en la ciencia, y para aquellos que tengan una capacitación científica lo recordarán bien, hasta hace poco tiempo siempre nos enseñaron que teníamos que evitar a las ecuaciones no lineales dentro de lo posible, porque son muy difíciles de resolver. Permítanme darles un ejemplo sin matemáticas. Imaginen el flujo del agua en un arroyo tranquilo. El flujo parejo, donde las partículas van trazando líneas rectas, es una cuestión. Este flujo de agua se puede describir matemáticamente con una ecuación lineal. Ahora, ¿qué ocurre si colocamos una roca en el arroyo o en el río para generar torbellinos, vórtices, cuando salpica el agua, etcétera? Ya hablamos de un flujo turbulento de agua, y esto se describe con una ecuación no lineal. Y el movimiento del agua es algo tan complejo que es francamente caótico. Siempre que nos enfrentábamos a situaciones no lineales en la ciencia, nuestra tarea fundamental era buscar una aproximación lineal a las ecuaciones no lineales, es decir, una ecuación
que con un poco de suerte se acercaría a la realidad, pero repito que fuese lineal para que la podamos resolver matemáticamente. Así que virtualmente toda la ciencia hasta la década del 70 se basó en ecuaciones lineales. En la década del 70, sin embargo, ocurrió algo dramático. Y esta novedad dramática fue la computación. En la década del 70, los científicos por primera vez tenían o contaban con computadores poderosas de gran velocidad a su disposición que les ayudarían a enfrentar y resolver ecuaciones no lineales. Ante esta situación o novedad surgieron varios conceptos y técnicas que revelaron patrones o modelos muy sorprendentes que subyacen debajo del comportamiento aparentemente caótico de los sistemas no lineales. Un orden subyacente debajo de ese aparente caos. De hecho, la teoría del caos, que es una parte importante de la dinámica no lineal, es realmente una teoría del orden, pero es un nuevo tipo de orden que no es visible ante la mirada del observador, pero puede ser revelada con esta nueva matemática. Esto fue toda una novedad en la ciencia. En la década del 70 y del 80, el gran interés en los fenómenos no lineales generó toda una serie de nuevas y poderosas teorías que han aumentado nuestra comprensión de muchas características claves de la vida dramáticamente. En mi libro más reciente, La Red de la Vida, publicado en 1996, resumo las matemáticas de la complejidad y propongo un marco conceptual para una síntesis de teorías no lineales contemporáneas de los sistemas vivientes. Este marco se puede tomar como un perfil de una nueva interpretación científica de la vida. Durante los últimos 6 años también seguí adelante con mis estudios como activista ambiental. En 1995, el Elmwood Institute fue transformado en una nueva organización llamado Centro de Ecoliteracy o ecoalfabetismo en el juego de palabras. ¿Qué estamos haciendo? Estamos promoviendo la ecología y el pensamiento sistémico a nivel de la educación primaria y secundaria. Estamos trabajando con una amplia red de escuelas públicas en el norte de California y si leen inglés y tienen deseo de obtener más información, tenemos el website. Recuerden la palabra ecoliteracy o ecoalfabetismo, ecoliteracy.org. Esto me lleva al presente. Durante los últimos 2 años vengo trabajando en un nuevo libro donde profundizo aquella síntesis que presenté en la Red de la Vida, llevándolo al reino de lo social, con un marco conceptual integrado para la comprensión de las dimensiones biológicas, cognitivas y sociales de la vida. En mi conferencia mañana me quiero concentrar en la dimensión cognitiva, en la naturaleza de la mente y de la conciencia, pero quiero destacar las conexiones de esta dimensión cognitiva con las dimensiones biológicas y sociales de la vida. Como dije, estoy desarrollando un marco conceptual integrado. Nuevamente, es para mí un gran placer encontrarme entre ustedes y sé que voy a disfrutar los diálogos y debates durante estos 2 días. Muchas gracias. Vamos a pedir a Stan Grof que haga su presentación. Para mí, esto no es mi primer viaje a Buenos Aires. He estado en Argentina varias veces en el pasado y se entrena en trabajo de respiración holotrópica acá en Argentina, en Bariloche, en la cumbre en Córdoba. Y también tuve la oportunidad de
compartir entrevistas con Marisa durante estos viajes. Tengo muy cálidos recuerdos de amistades en la Argentina. Es también un particular placer poder ofrecer esta conferencia acompañado por Fridtjof y Rupert. Es larga nuestra historia en común. Nos encontramos varias veces en el pasado en el Instituto Esalen, en California, y también cuando hablamos en distintos congresos de la Asociación Transpersonal Internacional, o la ITA. Es un placer tener esta nueva oportunidad de intercambiar ideas y de explorar las semejanzas y discrepancias en nuestros respectivos enfoques. Cuando yo hablo ante un público académico, y tengo entendido que hay muchos académicos en este público, suelo empezar con anécdotas biográficas, porque muchos de mis amigos tienen dificultades en comprender cómo una persona que tiene todos los títulos y diplomas necesarios, un diploma en medicina, y en psicología, etcétera, puede tomar al misticismo o la espiritualidad en serio. ¿Y cómo puede creer una persona así, necesitar o creer en la psicología transpersonal y escribir libros con títulos extraños como Más allá del cerebro o la tormentosa búsqueda del sí mismo o el juego cósmico? Se los explicaré cómo es posible. Al proceder en esta conferencia, iremos mucho más allá que el análisis freudiano y entraremos en el campo de la espiritualidad. Así que, ante todo, quiero establecer mi currículum como ex psicoanalista y ex ateo. Mi ateísmo se remonta a un evento muy dramático en nuestra historia. Hablo de mi historia familiar. Mis padres se conocieron en un pequeño pueblo checoslovaco, se enamoraron, se querían casar, pero había un problema. Mi madre venía de una familia muy católica y mi padre y su familia no eran religiosos, y mis abuelos maternos insistían que una unión tenía que ser a través de una iglesia, pero la iglesia local se negó a celebrar la unión porque a mi padre lo consideraban un pagano, según lo pautado por su doctrina. Fue todo un revuelo y daba la impresión de que no habría casamiento hasta que mis abuelos encontraron una solución, que fue una donación financiera importante a la iglesia del pueblo, y todo cambió. Y la iglesia, pensando que no estaba tan mal casar a un pagano, y mis abuelos vivieron frente a la iglesia y podían extender una alfombra, detener el tráfico, y las visitas al casamiento podían caminar del altar cruzando la calle a la casa de mis abuelos sin tráfico. Esto molestó tanto a mis padres que decidieron que ni a mí ni a mis hermanos tendríamos afiliación religiosa alguna, y esperaríamos, decidieron mis padres, que cuando éramos adultos decidiríamos. Así que durante clases de religión en la escuela yo tenía permiso para hacer una caminata, leer un libro, y con este tipo de historia familiar, sin exposición a la religión, fui a la Facultad de Medicina, que ciertamente allí no se aprende a concientizarse uno en lo religioso. Y en una época estaba en Praga, bajo el control soviético. Tuvimos doctrinas puramente materialistas que nos inculcaban. Soy un ejemplo raro. Llegué a la espiritualidad y al misticismo gracias a trabajo clínico y laboratorial. Suele ser al revés. Normalmente, las personas que nacen en un contexto religioso y cuando descubren la ciencia tienden a abandonar la religión o cualquier cosa espiritual por ser poco científico, por ser irracional, etc. A mí me pasó todo lo contrario. Tengo también una historia interesante con el psicoanálisis. Inicialmente, yo nunca soñé
que sería médico. Pensé que sería psiquiatra, psicoanalista. Me interesaba mucho más el arte. Y quería trabajar en películas. Y cuando terminé el gymnasium, que para nosotros es como el high school en Estados Unidos, me entrevistaron y tenía que empezar a estudiar cine en Praga. En esa época, un amigo mío me introdujo al psicoanálisis a través de su conocimiento de Freud y empecé a leer. A la noche me entusiasmé tanto que no me podía dormir. En la mañana yo decidí dejar al cine a un lado y que ingresaría en la Facultad de Medicina para hacerme psicoanalista. Me apasionaba la lógica de Freud y cómo Freud, con gran claridad, interpretaba temas complejos como los sueños, síntomas neuróticos, la psicología del arte, las religiones, incluso la psicopatología de la vida cotidiana, con los lapsus linguae, según Freud, tenían o tienen significado simbólico. Me junté a un grupo de psicoanalistas en Praga durante 7 años. Hice mi propio análisis y durante el trayecto surgió un gran conflicto entre la teoría y la práctica del psicoanálisis. Me apasioné más y más con la teoría de las distintas cosas que explicaba, o aparentemente explicaba el psicoanálisis, pero cuando me concientizaba de lo que podemos hacer con el psicoanálisis como herramienta práctica, esto era otro cantar. Había indicaciones muy estrechas, había que cumplir criterios muy estrictos para ser considerado un buen candidato. Muchísimo tiempo, energía y dinero tenían que invertirse y me di cuenta que los resultados no eran magníficos. Y me costó comprender cómo era posible esto, porque si uno estudia medicina, uno sabe que si uno comprende un problema, logramos un cambio dramático habitualmente, o ante el SIDA o el cáncer comprendemos por qué no podemos hacer cambios dramáticos. Y estaba ante esta comprensión total del aparato psíquico con la contradicción de que podíamos lograr tan poco a pesar de lo mucho que invertíamos. Eso para mí fue una crisis. Empecé a pensar nostálgicamente en el cine otra vez. Pensé que me había equivocado en mi decisión profesional y después algo muy importante ocurrió en mi vida. Era la era de los tranquilizantes. Había mucho interés en la psicofarmacología en esos años y nosotros completamos un estudio con Melarial, uno de los tranquilizantes que se usaron inicialmente en ese campo, de la empresa Sandoz, una empresa farmacéutica suiza. Teníamos una buena relación con la gente de Sandoz y como parte de esa relación nosotros recibimos una caja llena de ampollas de Sandoz llamada LSD-25 en el marbete, en el rótulo. Había una carta que describía que esta era una sustancia muy interesante, descubierta prácticamente accidentalmente por el Dr. Hoffman, que sintetizó esta sustancia y se intoxicó accidentalmente mientras trabajaba con esta sustancia y vivenció una poderosa alteración de la conciencia. Y esto fue confirmado a una dosis conocida por Hoffman, y esto se confirmó, dosis mínimas. Millonésimas de gramos de la sustancia llegaba a transformar el funcionamiento mental durante muchas horas. Hicieron un estudio precoz en Zúrich, Suiza, y publicaron un trabajo que fue una sensación de un día al otro en el mundo científico, y estaban mandando muestras de LSD a distintas universidades, centros de investigación o a terapeutas individuales, y querían feedback, querían saber si esta sustancia podría aprovecharse
en la práctica médica. Sugirieron dos posibilidades. Sugerían que lo que pasaba con LSD sería comparable a lo que pasaba con pacientes psicóticos y posiblemente esto se podría aprovechar como modelo para estudiar distintos parámetros antes, durante y después de una sesión para tener insight acerca de qué puede estar ocurriendo en los cuerpos y las mentes de los pacientes psicóticos. Después también sugirieron que esta sustancia podría utilizarse como una herramienta de capacitación poco convencional. Los psicólogos y psiquiatras tendrían la oportunidad de ponerse en el lugar de sus pacientes para mejor comprenderlos, para mejor comunicarse con ellos y, con un poco de suerte, lograr más éxitos terapéuticos. Así que yo fui uno de los primeros voluntarios y en esta experiencia quiero relatar un episodio muy poderoso que duró quizás 20 minutos. Yo tuve la sensación de que mi conciencia se alejaba de mi cuerpo. Tuve la experiencia o la vivencia de unión con el universo. Fue una experiencia mística potentísima. Y esta experiencia generó un interés de por vida en los estados no ordinarios de la conciencia. Durante los últimos 45 años he hecho muy poco en el campo profesional que no estuviera relacionado a los estados no ordinarios de conciencia. Hice unos 20 años de investigaciones psicodélicas. En los últimos 25 años, mi esposa, Cristina, y quien les habla, hemos desarrollado una técnica que denominamos respiración holotrópica, donde estados no ordinarios muy potentes se inducen con una combinación de respiración rápida, con música poderosa, evocativa y trabajo corporal también. Además, he trabajado mucho con chamanes aborígenes del norte, centro y sur de este continente, o los Ainu en el norte de Japón también. He entrado en contacto con antropólogos, he trabajado con videntes y parapsicólogos, con tanatólogos y personas que han vivenciado experiencias con la muerte o que han participado en estudios con indígenas que usan peyote y otros psicotrópicos, y personas que han tenido experiencias no ordinarias de la conciencia. Hablamos con Cristina de las emergencias espirituales. Con este concepto perfilamos a muchos otros estados considerados por la psiquiatría tradicional como manifestaciones de enfermedad mental y que merecen el diagnóstico de psicosis. Creemos nosotros que se puede reinterpretar como crisis de aperturas espirituales. Durante estos años llegué a la conclusión de que si hacemos el estudio sistemático de las experiencias y de las observaciones en estados no ordinarios de la conciencia, llegaríamos a una profunda revisión en nuestras ideas de la psicología acerca de la conciencia del aparato psíquico humano, que sería tan revolucionario como los cambios que surgieron en la física en las 3 primeras décadas del siglo XX. Eso, como resumen, es mi historia. Espero que después tenga la oportunidad de explicar cuán importante el trabajo de Fritjof fue y también el trabajo de Rupert durante mi búsqueda de una conexión entre estas nuevas ideas en el campo de lo psíquico y conectarlo con la ciencia, no la ciencia tradicional, sino el paradigma nuevo de la ciencia. Gracias. Now with you, Rupert Sheldrake. Yes, you should. Is this? Oh, yes, it's working. I too would like to begin Yo también, by saying ante thank you to todo, Marisa and to quiero Holograma expresar mi for agradecimiento a bringing Marisa us all here y a and for making us Holograma very welcome
por esta posibilidad de este encuentro y nos has hecho sentir tan bienvenidos. Es la primera vez que viajo a la Argentina. Han sido momentos de inspiración y de placer. Es una gran oportunidad compartir estos días con Stanley Fritjof y estoy conociendo a tantas personas nuevas y también viejos amigos. Cuando yo era un niño, me interesaba mucho el estudio de los animales y de las plantas. Yo tenía una colección de plantas. Mi padre era herbalista y un biólogo amateur. Él tenía un microscopio, un pequeño laboratorio con un microscopio al lado de mi cuarto y me reveló algo acerca de los secretos del mundo microscópico y de los animales microscópicos en gotitas de aguas de charco, por ejemplo. Yo tenía muchas mascotas. ¿Por qué? Porque realmente me sentía muy cómodo en presencia de animales. Me gustaba conocer más y más sobre ellos. Me fascinaban las palomas, sobre todo. Yo tenía una colección de palomas y las paseaba en canastos en mi bicicleta y las soltaba. Y me fascinaba ver cómo volvían a casa siempre. También me acompañaba a mi padre a observar palomas de distintas partes de Inglaterra que llegaban para carreras a nuestro pueblo en el centro de Inglaterra. Y los sábados a la mañana, en la estación de trenes, miles de palomas se liberaban de cestos, volaban en un círculo, después volaban en forma radiada, orientadas hacia distintos puntos de Inglaterra, de donde provenían. Me asombraba su capacidad de orientación y nadie lograba explicarme cómo lograban esto. Todavía no hay una explicación de este fenómeno. Pero esto para mí es un misterio fascinante que me inspiró. Y estas experiencias con animales y con plantas, junto con el aliento que me ofreció mi padre, me motivaron para estudiar biología desde muy joven, en realidad. Pero al ir adelante con mis estudios en la biología, en la escuela y después en la Universidad de Cambridge, me di cuenta que lo primero que hacíamos con organismos vivientes en el laboratorio era matarlos justamente. Después los sometíamos a la disección o hacíamos vivisección en animales vivientes. Las cosas que más me interesaban de la vida no eran los pedacitos que encontrábamos adentro de sus cuerpos o las moléculas o enzimas, sino cómo funcionaba el todo. Y esto desaparecía en el tipo de contexto del estudio de la biología ortodoxa. Sin embargo, seguí adelante con mis estudios y me convertí en bioquímico. No solo matábamos a todos, sino que molíamos y hacíamos la extracción del ADN o de proteínas de la masa molida del organismo original. A través de mi educación científica adopté muchas de las actitudes estándar de mis colegas. Me hice ateo y materialista. Y con mucho entusiasmo leí los trabajos de Freud y de Darwin y también de Marx. Sin embargo, empecé a sentir un abismo entre el tipo de ciencia que yo estaba estudiando y mi experiencia personal. Esto fue claramente ilustrado en el laboratorio de bioquímica en Cambridge. En la pared había un gran tablero con las reacciones bioquímicas del cuerpo retratados en el cuadro. Arriba, alguien había escrito: Conócete a ti mismo, del templo de Delfos, de Grecia. Cuando yo pensé en mí mismo y las reacciones clínicas que veía, las reacciones químicas que veía retratadas allí, yo sentí que había un abismo entre mi vivencia y esas reacciones retratadas en el cartel. Me interesó el trabajo del poeta y científico alemán Goethe y leí sus obras con gran entusiasmo porque él estaba planteando una visión holística de las cosas. Nadie me había hablado de la posibilidad de una ciencia que podía ser holística en vez de reduccionista. Yo consideré que esta posibilidad de una forma totalmente nueva de ciencia era apasionante. Goethe también destacó lo importante que era integrar la experiencia junto con
la comprensión, en vez de rechazar todas nuestras vivencias personales como algo subjetivo y de considerar únicamente datos obtenidos a través de máquinas cuando estamos vestidos con un guardapolvo blanco y estamos en un laboratorio como lo único válido. Ya que me interesaba tanto los temas más amplios, yo logré tomarme un año sabático. Tuve una beca en Harvard, en Estados Unidos, donde estudié filosofía y la historia de la ciencia, buscando una perspectiva más amplia de las cosas. En esa época, los trabajos de Thomas Kuhn acababan de ser publicados, su famoso libro, La estructura de las revoluciones científicas, donde Kuhn mostraba que en cualquier momento dado la ciencia está trabajando dentro de un marco de comprensión. Y las revoluciones científicas ocurren cuando un marco más grande reemplaza al marco clásico. Son periodos controvertidos, pero plantean una nueva concepción del mundo. Me di cuenta que la visión mecanística o mecanicista del mundo que dominaba la biología en esa época y sigue dominando la biología hoy, dicho sea de paso, era de hecho un paradigma, un modelo de la realidad, no era la verdad. Era simplemente una forma de interpretar las cosas y todo paradigma implica la exclusión de cosas que no entran en el marco, lo que Kuhn llamaba anomalías, cosas que no encajan, no se investigan, se descartan. Me torné muy consciente de esta posibilidad de la ciencia y cuando volví a Cambridge a hacer una PhD, un doctorado, me encontré con físicos, místicos y filósofos que se juntaban bastante a menudo para hablar de ese campo entre la ciencia, la filosofía y lo místico. Esto implicó una gran influencia en mi pensar, porque de repente podía hablar con otras personas acerca de la necesidad de renovar la visión de la ciencia. Y los físicos cuánticos en este grupo fueron particularmente importantes en moldear mis ideas. Hablo de fines del 60. Durante mis investigaciones del desarrollo botánico en el Departamento Bioquímico de la Universidad de Cambridge, yo trabajé en el tema de la formación de la hormona de plantas, AUXIN, una hormona de plantas, la principal hormona de las plantas que ayuda con el control del desarrollo y de la forma de las plantas. Me di cuenta que la auxina era generada por células que morían. Al morir, las células emitían esta hormona que daba lugar a nueva vida y nuevo crecimiento. Esto para mí era un descubrimiento apasionante. Y en las plantas, siempre que hay crecimiento, hay una muerte en esa planta. Si ven una hoja, verán que las venas de la hoja son visibles y tienen células leñosas. Hablo de los pequeños tubitos que llevan agua de las raíces hasta los brotes nuevos. Estas células tienen paredes que se van engrosando, después muere esta célula, se disuelve y genera un espacio, un tubo hueco para que pase el agua. Al morir, emiten auxina y la auxina da lugar a la formación de nuevas células de este tipo. Esto regula el crecimiento de la planta a la larga. Así que este descubrimiento explicó muchas cosas. El problema es que explicaba demasiadas cosas, porque todas las plantas usan este mecanismo, así que el mismo proceso de muerte y estimulación de crecimiento se da simultáneamente en un jacarandá, en una palmera, en la caña de bambú, en las rosas, en coles y también en los helechos. Pero todas tienen formas distintas. Así que este tipo de explicación no sirve para explicar los temas más fundamentales de la biología, los temas que justamente yo quería investigar. Hablo del desarrollo de la forma en las plantas y en los animales. El desarrollo de la forma se llama morfogénesis, de las palabras griegas, morfa de forma y génesis, el pasar a ser o a nacer. Y la mayoría de mis colegas pensaban que la clave para la comprensión de esto pasaba por la comprensión de cómo se encendían o apagaban los genes y cómo los genes generaban distintas proteínas durante el desarrollo celular. Esto sigue siendo la filosofía dominante en la biología del desarrollo. Yo estaba convencido que mucho más que esto era necesario.
Si pensamos en nuestros brazos y piernas, tienen distintas formas, pero tienen exactamente los mismos genes, exactamente las mismas proteínas. Si llegan a moler una pierna o un brazo y lo analizan bioquímicamente, son idénticos. Pueden ver el mismo problema cuando piensan en edificios. Hay dos casas con formas distintas, con los mismos ladrillos y cemento y las mismas vigas. Hay algo en los organismos vivientes, hay un plan que tiene que ver con la forma, que no se explica simplemente hablando de los componentes o los materiales que lo constituyen. Al repasar la literatura en la biología del desarrollo, me encontré con un concepto de campos morfogenéticos, campos que le dan forma a los organismos vivientes, una idea que ha surgido dentro de la biología del desarrollo desde la época de la década del 20. Es un concepto holístico que propone un nuevo tipo de campo que estaría funcionando en los organismos vivientes, que les da la forma y también los ayuda a regenerarse después de un daño. Me convencí que aquí estaba la clave de la comprensión de muchos de los misterios del crecimiento y desarrollo de las plantas y del crecimiento de los animales. Y pasé a entender que teorías de campos semejantes y necesarias para comprender la actividad del sistema nervioso y para comprender la coordinación de grupos sociales también. Me interesó un enfoque holístico a la biología, el mismo tipo de problemática que la teoría sistémica viene estudiando, como dijo Fritjof. También tomé conciencia del hecho de que la teoría mecanista o mecanicista no explicaba los desarrollos, los instintos, el desarrollo de los instintos, los misterios de la paloma acerenciada. No explicaba la conciencia. No tenía cosa alguna que decir acerca de la conciencia. Ignoraba por completo cosas como ser la telepatía y otros fenómenos psíquicos. Y al proceder en mi exploración o mis exploraciones personales también, igual que Stan, investigué LSD, pero en mi caso no era dentro del marco institucional, todo lo contrario, debo confesar. Así que exploré algunas de las regiones de la conciencia que me abrieron y mis estudios académicos no me prepararon para lo que empecé a encontrar. Por ello, me interesé más y más en los alcances más amplios de la conciencia. He empezado a hacer meditación al estilo hindú y me concienticé de cuán estrecha es la visión científica convencional. Decidí que el seguir adelante haciendo bioquímica en Cambridge no era la forma que yo quería vivir mi vida. Durante el periodo que pasé en la India, conocí a un hombre, el padre Bede Griffiths. Hubo una imagen de él al comienzo de la sesión esta mañana. Él tenía un ashram en el sur de la India. Yo vivía allí y mientras estuve allí escribí mi primer libro, Una nueva ciencia de la vida. El padre Bede, para mí, produjo una magnífica integración de Oriente y Occidente y me ayudó en la búsqueda de mi camino por un sendero cristiano. Yo nací en una familia cristiana, pero rechacé estas ideas cuando era estudiante, como les dije antes, y durante muchos años fui un ateo materialista. El padre Bede me mostró las profundidades místicas dentro de la tradición cristiana que no me habían enseñado antes, y también fue un magnífico ejemplo de una persona que había logrado integrar la sabiduría oriental con la occidental. Mientras trabajaba en la India, en este instituto, recibí una carta de Stan Grof que me invitaba a una conferencia que él estaba organizando en Bombay en 1982. Me alejé de mis campos y mis cultivos en Hyderabad y tomé el tren hasta Bombay, donde lo conocí a Fritjof y a Stan por primera vez. Y todo el mundo que yo no conocía, descubrí que había muchas otras personas que pensaban en estas temáticas que a mí me apasionaban. También la conocí a Jill Pearce, que después pasó a ser mi esposa, así que fue un congreso importante para mí, este viaje a Bombay en el 82. Estamos de acuerdo que la ciencia tiene que ir más allá de las estrechas restricciones de la visión mecanicista, pero es menos claro exactamente a dónde hay que ir. Y acá me detengo. Gracias. Los
Los esperamos, como siempre, la semana que viene en Holograma para seguir compartiendo la segunda parte de esta interesantísima conferencia con el doctor Capra, Sheldrake y Grof. Muchísimas gracias y hasta entonces. Usted está contribuyendo a difundir programación de vanguardia.